Bien, algunos que nos siguen recuerdan que el domingo pasado no estuvimos al aire justamente porque el día domingo comenzaba la festividad de Shavuot. Pero justamente queríamos retomar ese espíritu de Shavuot para hablar con Andy Faur, quien es nuestro referente en los temas que tienen que ver con judaísmo. Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hola Marco, sí, tanto tiempo, todo muy bien, Tuviste de una alegría estar viaje, las fiestas, bueno, se todo juntó un poco junto. todo. Sí, sí, se nos pasó el tiempo, así se va el tiempo, ¿no? Así se Y va la vida, pero bueno, en fin, sí, disfrutando de lo que se puede. total. Así que aquí Contame, está. más o menos un poco el tema es, porque bueno, la fiesta ya supongo que cada uno habrá festejado y habrá vivido la festividad, pero por ahí un poco más el espíritu de la festividad, rescatar un poco el espíritu de Shavuot en sí, y por otro lado, quizás si había diferencias en cómo se festejaba antes y cómo se festeja ahora, ¿no? Ujú. Sí, qué buenas preguntas, Marcos. A ver, empecemos primero por la parte histórica, como decís vos, ¿sí? O sea, a nivel histórico, en general, hoy en día cuando festejamos Shavuot, ¿sí? En Ujú. general la gente piensa inmediatamente o automáticamente en la fiesta de Matan Torá, en la fiesta de entrega de la Torá, Sí. ¿sí? Que es uno de los componentes más nuevos de la festividad, porque la festividad en realidad Ah, tiene bíblica, ¿sí? Tiene un trasfondo agrícola, ¿sí? Es la época de la cosecha, es la época de las primicias, ¿sí? De los primeros frutos de la tierra, ujú. es la época de la cosecha del trigo. Entonces, o sea, el componente agrícola es el componente central en la época bíblica, que Ujú. este componente, o sea, el agregado, llamémoslo así, Marcos, de la fiesta de la entrega de la Torá es posterior, es de la época de la Mishnah y el Talmud, digamos, Ujú. cuando ya no había templo y cuando no se podían hacer las primicias, porque las primicias se entregaban en el templo y se hacía una especie de sacrificio. Entonces, perdió todo ese contenido y lo lindo, Agrícola. como preguntaste bien, Marcos, retomó en Israel el componente agrícola cuando se crea el Estado, o en realidad un poquito antes, cuando se crean los kibutzim, porque vamos a Sí, contarle a los videoyentes, ¿no? Esa era la palabra, ¿no? Que usábamos, sí, sí, videoyentes, nunca ¿sí? tenemos claro cuál es. No, ok, bueno, alguna de esas. Contémosle a los videoyentes que es la fiesta central de los kibutzim, ¿ok? Es la fiesta que más se festeja, que más se celebra, que más se invierte en festejarla, porque es la fiesta realmente de la naturaleza, de la agricultura. Entonces, retomó ese componente agrícola. Ahora vamos a decir en términos muy redondos, hace unos 100 años más o menos, en donde se festeja de esta forma agrícola y menos se pone énfasis en el tema más diaspórico, incluso más religioso, yo diría, ¿sí? Más el contenido más religioso de esta fiesta, que es la fiesta de entrega de la Torá, ¿está bien? Que Claro, también es importante, por supuesto, y es parte pero no es parte de su originalidad, no es parte de sus orígenes. claro, comenzó después, ok. Exacto, se le agregó posteriormente, ¿sí? Y es una Ujú. fiesta muy linda, Marcos, porque primero, ¿sabes qué? Generalmente las festividades, no generalmente, todas las festividades tienen lo que se llaman mitzvot, preceptos, Ujú. ¿sí? Esa es Ujú. la idea. Tienen que hacer que, por ejemplo, no se Cuestiones que puede hay que comer. hacer, ¿Eh? elementos que hay que hacer ¿Qué hay que para... hacer exactamente según la tradición, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer una sukkah en Sukkot, no comer hametz, no comer leudado en Pesaj, no tocar el shofar, ¿sí? Digamos, cada Ujú. festividad judía está identificada, ¿no? Con una mitzvah, con un precepto. Shavuot, a diferencia de todas las otras, no tiene preceptos, no tiene mitzvot. No Ujú. hay ninguna mitzvah. ¿Está bien? No hay nada obligatorio que hacer. Todo lo que conocemos. Sí, por ejemplo, el Tikkun Leil Shabbat, quedarse estudiando toda la noche, o por ejemplo, comer frutas y lácteos, y verduras y lácteos, que tiene que ver con la naturaleza, o otros tipos de tradiciones que hay de Shabbat que son muy bonitas, son eso, exactamente, costumbres y tradiciones. No hay nada obligatorio, vos podés, Ajá, básicamente, en términos generales, podés hacer lo que vos quieras en Shabbat, ¿sí? Porque no hay ningún mandamiento o ningún precepto
que te diga exactamente lo que hacer, como el Seder de Pesaj, ¿no? O el Seder de Rosh Hashanah, o claro. etcétera. Bueno, claro, está Eh, la tradición del comer lácteos, yo creo que ligada a la naturaleza, digamos, ¿no? exacto, pero sigue, como decís vos, sigue siendo una tradición, una costumbre que se puede hacer o no hacer, simplemente, ¿no? O sea, o decorar con flores, ¿sí? Claro. No, no Todo tipo de... hacerla no rompe ninguna tradición, digamos, ese es el tema, Exactamente, exactamente. Por eso es ninguna ley. una cosa muy linda. Obviamente en las sinagogas se reza, está bien, se reza por la festividad. Es una de las, Ujú. vamos a decir que es interesante, Marcos, también me preguntaste cosas así, ¿no? Interesantes. Que a diferencia, es una de los Shloshet Regalim, lo que se llama, de las tres peregrinaciones bíblicas a Jerusalén en tiempos bíblicos, ¿no? Uno peregrinaba al templo en tres momentos del año, ¿sí? Que el primero era Pesaj, ¿sí? Tres Que cae por festividades. abril, el segundo en Shavuot, que cae por mayo-junio, y el tercero en Sukkot, que cae por septiembre-octubre, ¿sí? Son las tres peregrinaciones. Y fíjate que Shavuot se perdió sí, que se cayó entre las sillas, como se dice en hebreo, en Afal ben Ujú. Akisaot, ¿sí? Porque no se festeja tanto. Sí, en el único lugar donde es feriado es básicamente las escuelas, ¿sí? Donde no hay clases, ¿no? Pero el resto, se reza en la sinagoga, ¿no? Pero como que perdió esa centralidad que tenía en la historia, lamentablemente, porque para mí, si me preguntás, es una de mis fiestas preferidas, es una de las más lindas. Claro, justamente también perdió, yo digo, en Pesaj, tanto como en, digamos, dentro de las tres festividades, digo, es la única que no, que es muy cortita, digamos, que no hay Exacto. el tiempo para la peregrinación. Exacto, no Eh, hay ese Hola Moed, como decís, esos claro, días claro, entre el principio y el final, es verdad. sí, Es sí, verdad que incluso vos decís es cortita, es todavía más cortita acá en Israel, que dura un solo día. En la diáspora por lo menos tenés 2 días, ¿no? claro, O claro. sea, que es Hasheni la Golá. Porque Pero siempre, acá en yo Israel es siempre un pensé solo que día. las tres festividades que eran Yolta Regalim era porque justamente tenían el tiempo para que la gente pudiera llegar hasta el templo a dejar sus tributos, ¿no? Su ofrenda, exacto. Y en este caso no lo hay, no lo hay tiempo, no No hay lo hay, tiempo. no lo hay. Que es muy interesante eso, exactamente. Bueno, yo tuve la Pero posibilidad de de nuevo, varias veces festejar en Kibutzim, y la verdad que es una fiesta emocionante, y a la cual también ha habido, si se quiere, deformaciones, ¿no? Digamos, incorporaciones. Por ejemplo, unas cosas muy lindas que pasan en el kibutz es que se presentan todas las primicias, por decir así, las cosas que se cultivan en el kibutz, las cosas que se producen en el kibutz, todos los chicos nacidos en ese año como parte de las exacto. primicias de ese Los año, primeros frutos, exacto. claro. Y ahora Sí, también, sí. bueno, ahora, hace tiempo ya, se ha incorporado todas las fábricas o las cosas o los elementos no vinculados a la naturaleza que tiene también el kibutz, que son parte de la producción y el modo de vida del kibutz, también se incorporan a las carrozas y a las festividades, ¿no? Que no son, Exacto, digamos, exacto. cosas Bueno, ligadas a la naturaleza, que fabrica no, no, matafuegos, digamos, no. claro, pero es el primer metafuego del año, ¿no? Claro, Como- claro, claro. exacto, es el primer metafuego nacido en este año. En este, Exacto, y es parte, a mí me gusta mucho eso, como decís, Marco, porque es parte de esta dinámica del judaísmo. El judaísmo siempre fue dinámico, siempre incorporó cosas, siempre se adaptó a los tiempos. Y esto es adaptarse exactamente a los tiempos, ¿sí? Y justamente los otros días, cuando fue Shavuot, que fue festejado en los kibutzim del sur, ¿sí? O sea, que no pudieron festejar durante mucho tiempo. Y mostraron justamente esto que decías, ¿no? Los chicos nacieron muchos chicos este año en el sur, por suerte. ahí Se está vivo, volviendo a repoblar, se está volviendo a... Sí, estamos hablando, por supuesto, del sur que fue atacado por el 7 de octubre por sí. el Hamas y que está reviviendo, ¿sí? En estas épocas y que están haciendo nuevos chicos y están plantando nuevas plantaciones y las fábricas están volviendo a producir, que realmente es una fiesta de renovación y de alegría, literalmente hablando. Sí, 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 sí. Eh, total. sí, bueno, está bien. Yo me recuerdo que mis recuerdos de infancia Ah, en la comunidad argentina, cuando íbamos al colegio judío, que nos daban ese boletín
para Bicoret, para juntar los Bicurim, Claro, que eran, nosotros íbamos a los tíos, a la familia, cada uno a buscar a ver quién hacía más, quién juntaba más plata para el Keren Kayem, en ese caso, claro, era, para el Keren exactamente, Kayem en Israel. exacto. Bueno, Sí. era una forma también de Total, de ayudar, costumbre, de ¿no? aportar, de estar. Sí. Y Sí, una sí. cosa interesante también, Marcos, de este hack, de esta festividad, es el libro que se lee, ¿está bien? Porque como sabemos, Ujú, en las fiestas principales se leen libros, ¿no? O sea, ujú. se leen parte del Tanaj, ¿sí? Se leen partes, ¿no? Como Megilot, relatos. sí. Y en esta fiesta toca la Megilat Ruth, el libro de Ruth, que es Ujú. algo increíble, es una telenovela, o sea, por lo menos yo te diría, no conozco más, pero es la primer telenovela de la humanidad, yo creo, Claro. porque realmente es un relato La sumamente novelesco. Moabita. Bueno, es interesante que si querés contar algo de la Meguila, porque tiene que ver también con la primera conversión, si se quiere, o por lo menos así se lo presenta, la primera Exacto. conversión al judaísmo en la historia, ¿no? Yo diría que así se la presenta porque no es en realidad. Si querés, podemos profundizar Mm. porque realmente es un tema muy interesante. Ruth la Sí, sí. Moabita, no vamos a pasar por todo el cuento, es un cuento muy cortito, invito a todo el mundo a leerlo. Ujú, Realmente es una telenovela prácticamente de 4 capítulos, una cosa muy corta y muy interesante, muy linda, pero digamos, rescatando las cosas importantes, ujú, vamos a decir que Ruth la Moabita, según la tradición, es la bisabuela del rey David. ¿Sí? Que no es poco, es la bisabuela del rey David. ¿Sí? Una cosa que vos decís, wow, tenemos el tema central, perdón, uno de los personajes principales en la historia del judaísmo, y su abuela era moabita, no era judía, ¿está bien? Y ujú, realmente detrás de todo acá hay un trasfondo muy interesante, que por ejemplo, como en la Biblia, el Tanaj, empodera el lugar de la mujer. Tengamos en cuenta, Marcos, sí que hoy hablamos en otros términos, por ejemplo, por supuesto, no en claro. términos modernos, en términos actuales, pero vos tenés a Ruth como personaje, ¿sí? Si uno lee el cuento literalmente, vos tenés una de las personas más vulnerables que existe, o sea, como ser humano que existe hasta hoy en día. Ruth era mujer, pobre y extranjera, ¿sí? Decime que estas tres características, ¿sí? Que se juntan en una sola persona, hacen a una persona, a cualquier persona, sumamente vulnerable, ¿sí? Hasta el Claro, día de hoy incluso. aún hoy. Exacto, hasta el día de hoy, ¿sí? Y el Tanaj la toma, los sabios, los escritores, los escribas del Tanaj, la toman y la Ujú. empoderan, ¿está bien? O sea, hacen todo un cuento, toda una Sí, sí. narrativa que en realidad tiene que ver con otras cosas, no vamos a entrar en detalles hoy en día, y la empoderan, ¿sí? Hasta hacerla la bisabuela del rey David, a una extranjera, ¿está bien? A una moabita que, según la tradición, y esto es sumamente interesante también, pero como siempre lo Ujú. anotamos y lo dejamos para otra vez, Marcos, que el Está judaísmo bien. de aquellas épocas tenía prohibido juntarse o casarse con moabitas y amonitas. ¿Ok? Con moabitas y amonitas estaba completamente prohibido. Mm. Después se dan algunas vueltas y dicen, no, no, está prohibido con hombres moabitas y no mujeres moabitas. Como se dice en hebreo, moabí y moabía. ¿Sí? La Claro. prohibición era con los moabim, con los No con las hombres. movidas. Mm, Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Y acá, y el tema central acá, como decís vos, el tema de la conversión. Vamos a decir, en términos, o sea, cualquier persona que más o menos que trabaje el tema del Tanaj o entienda un poco de esa época, sabemos perfectamente que en aquellas épocas no había ese concepto de conversión. ¿Ok? Conversión es un concepto mucho más moderno, mucho más, llega mucho más tarde al judaísmo y no en el siglo -12, donde más o menos ubicamos este relato, ¿sí? mm, Ahí no había eso de conversión, la adscripción o la integración al pueblo judío se hacían de otra manera, completamente distintas, y acá hay un tema interesante, ¿por qué? Porque como dijiste vos, ¿qué hizo en definitiva Ruth para pertenecer al pueblo judío? mm, Hizo una declaración, ¿está bien? Donde vayas tú iré, ¿sí? Donde muera yo moriré, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Así dice, ¿está bien? Y desde ujú, ese punto de vista le integramos al pueblo judío, ¿está bien? No hizo ningún proceso de conversión, no comió kasher, no cuidó Shabbat, o por ahí sí, no sabemos, ¿no? Pero no tenemos todas estas características que
caracterizan, hablando así un poco mal, a la conversión actual, Marcos. ¿Está bien? Es No, simplemente... bueno, pero yo creo que al ella, en esa declaración, está aceptando todos los preceptos y todas las costumbres que también a las que ella se adhiere. O sea, yo creo que sí, si en ese momento se comía kasher, ella empezaba a comer kasher. O sea, Exacto. creo que sí era una conversión, por supuesto, de la época, sin el estudio, porque en ese momento tampoco existía, digamos. Pero Es, sí creo que con esa declaración creo que es muy por fuerte supuesto. para como conversión. Creo Sí, que sí. eso es bautismo, prácticamente un Es, bautismo. digamos, es muy emblemática. Por eso digo, yo Ujú. me resisto a usar el término de conversión porque el término de conversión no existía. Yo por eso lo Claro, llamo, bueno, está bien. ¿no? Integración, Incorporación porque o adhesión o adhesión, exacto, integración, porque diría yo, porque ella se integra al pueblo judío. exacto, exacto, que en definitiva lo que dice, como vos decís, y siendo más puntuales, dice, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. ¿Está bien? En Claro, definitiva, que soy parte de tu pueblo ahora y voy a creer claro. en tu Dios. Y Listo, acepto, claro, y acepto todos los bienvenida. preceptos y las cosas que tengan que hacer. Claro. ¿Entendés? Sin todo el proceso que se da hoy, muchísimo más denso, burocrático, complejo. ¿Está bien? Simplemente fue una declaración de bona fide, como se dice, ¿no? De buena fe. Ah, Este, y así fue aceptada. ¿Está bien? Después ok. hay todo Porque en tipo esa de... época tampoco había otro requisito, felizmente digo, porque a veces Claro, todos estos requisitos burocráticos hacen que mucha gente que quiera incorporarse quizás no tenga acceso exacto. o se le haga muy engorroso todo el trámite de incorporación. Que bueno, que dicho sea de paso, yo siempre digo, el judaísmo es una de las religiones que no es proselitista. O Ujú. sea, no es una religión que dice, ven, incorpórate al judaísmo, joven argentino, Eh, este, sino que justamente la gente que quiere adherir es una decisión de fe, es una decisión de totalmente, conocimiento, de fe, hay algo que lo motiva para incorporarse, a diferencia de otras cosas que no critico a aquellos que son proselitistas o que buscan incorporar fieles a sus creencias, pero totalmente. digo que también es una característica, que la Sí, gente que llega con esa convicción, ¿no? totalmente, como decís muy bien, Marcos, o sea, también lo podemos, pero tanto el Islam como el cristianismo, que serían cosas más cercanas a nosotros, el Ujú. proceso de conversión, como decimos, son más proselitistas, es mucho más sencillo, mucho más abierto y mucho más buscado. En el judaísmo es mucho más Claro, pero en el complejo, o caso de sea, Islam es mucho más fuerte, ¿no? exacto. Entonces, Bueno, el Islam, los protestantes, los sí, 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 evangelitas claro. Y en el judaísmo no, el judaísmo es bastante y denso y los engorroso. testigos de Jehová, digamos, o También, exacto. el No, famoso no tocar el buscamos. timbre. Exacto. El otro día me Pero, contaron acá en Buenos Aires un chiste bastante simpático de los testigos así, de Jehová. Sí es sabido acá que los domingos a la mañana alguien te toca el timbre, son los testigos de Jehová. Entonces decía que ellos tocan el timbre en una casa y el tipo les abre, entran y le dice, sí, bueno, ¿qué desean? La verdad que ya no sabemos porque nadie nos sabría nunca. me gustó, me gustó. Pero para cerrar este tema por ahí, Marcos, creo que es importante también decir acá que nosotros generalmente hablamos, o lo que estamos hablando ahora es del proceso de conversión que generalmente hace la visión o la corriente ortodoxa del judaísmo. Ujú. Tengamos también en cuenta, o nombremos, si querés podemos hablarlo la Por semana que viene, supuesto. que hay otras corrientes más liberales, como los conservadores y los reformistas, que hacen mucho más sencillo el proceso de integración y de conversión al pueblo judío. ¿Sí? Que Ujú. son Bueno, mucho ya más amigables. queda comprometido, ya no hace falta anotarlo para la semana que viene, la conversión como tema, Listo, ¿está? Y las hecho. distintas Formas. líneas, digamos, las distintas modalidades en cada una de las líneas del judaísmo. Quedamos. Dale. Excelente. Buenísimo. Andy, buena semana, gracias por la participación. Igualmente, Shabuatov, buena semana Nos y que esté estamos todo bien, viendo. Marcos. Bye bye. Gracias, Hasta la muchas próxima. gracias. El señor Andy Faur pasó por aquí, por Radio Nadia.